Doctor Carlos Castro Riera, él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, también presidió el Colegio de Abogados de la SUAY, actualmente es miembro activo de algunos colectivos sociales, entre ellos el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. Doctor Castro, queremos darle la bienvenida en esta mañana y quizás iniciar este diálogo con usted para que pueda compartir con nosotros qué lectura le deja a usted esta decisión de la jueza de negar las medidas cautelares solicitadas por la vicepresidenta de la República hasta que no se desarrolle esta audiencia de acción de protección. La vicepresidenta continúa suspendida. Bienvenido. Buenos días, Rosana. Muchas gracias por esta entrevista. Bueno, realmente la actitud de la jueza deja mucho que desear, ya que efectivamente lo que correspondía era suspender la sanción a la vicepresidenta de la República, ya que, como usted conoce, y la ciudadanía en general, casi ha existido unanimidad en los diferentes análisis jurídicos a nivel nacional sobre el carácter inconstitucional, arbitrario, de la decisión del Ministerio del Trabajo de sancionar a la vicepresidente de la República con la suspensión de su actividad laboral en el ejercicio de su función, resultado de la elección popular. De manera que esto nos causa sospechas de que la justicia no actúe en forma independiente, actúe con temor o subordinada al interés político del poder de turno. Y hubiese sido importante que la jueza se arme de valor para suspender esa medida que a todas luces afecta al país, no solo a su institucionalidad republicana, democrática en general, sino ya verá usted los efectos que va a causar esta situación en el mediano y corto plazo. Yo no creo que las cosas se puedan quedar así por menores situaciones en el país. Se han dado mayores complicaciones. Claro que estamos en una época de carácter electoral que distraen estos asuntos, pero no, esto seguirá agravándose, enconándose, y como le repito a usted, ya veremos efectivamente en qué termina todo esto. Ahora, doctor Grave Castro, para el país. lo que dice la jueza es que este sumario administrativo con el resultado de la suspensión de 150 días, que no sabemos de dónde salió esa suspensión, que no consta en ninguna norma jurídica relativa a una situación de esta naturaleza, no está violando ningún derecho, en este caso de la vicepresidenta. ¿Se está violando los derechos de la vicepresidenta? Pero es indudable porque ella resultó electa en una votación popular. Nos guste o no nos guste personalmente el actuar de la vicepresidenta, su personalidad o su comportamiento o su ideología de extrema derecha, pero aquí no estamos para juzgar esos temas personales, sino estamos para juzgar si un acto administrativo de esa naturaleza es conforme o no con el ordenamiento jurídico. Y es lamentable que la jueza no haya reparado en la profundidad del tema y se haya salido simplemente con la declaratoria de decir que no existe amenaza o violación inminente a un derecho de la vicepresidenta. Todo el país ha visto la gravedad, solamente la jueza no lo ve. De manera que yo veo que en la actuación de la jueza no hay independencia, hay temor posiblemente, y de esa manera no se puede rescatar la institucionalidad del país. Y yo pensaba y tenía la confianza de que la jueza iba a dictar esa medida cautelar y de esa manera rápidamente se subsane esta barbaridad jurídica en el país que tanto daño nos hace daño a nivel internacional, nos hace daño a nivel nacional, porque a nivel internacional, ¿qué país, qué inversionistas pueden
traer sus capitales en circunstancias en donde con sumario administrativo se le destituye a la vicepresidenta de la República. Si eso puede hacerse con la vicepresidenta de la República, imagínese usted lo que puede hacerse, ¿no es cierto? Pero Con además, influencia doctor Castro, político en otra deberíamos área. quizás, doctor Castro, deberíamos además suponer que situaciones como esta, de que en un país como Ecuador se violenta así fácilmente la Constitución, pues tuvo ya sus consecuencias con la ausencia de la gran mayoría de mandatarios. Ningún mandatario latinoamericano vino a la cumbre. Bueno, creo que incide la visión internacional que se tiene en el país. Eh, Ningún mandatario o gobierno que tenga una sensibilidad democrática, republicana, y que sabe que en sus constituciones y en la nuestra constan normas específicas para el control de las actuaciones de los mandatarios en los respectivos países, pueda dejar pasar esta situación y simplemente acudir al país en circunstancias que se advierte una grave violación a su ordenamiento constitucional, y así lo manifestó algún jefe de gobierno, creo que el presidente del Paraguay, y era justa esta preocupación. La verdad es que esto nos deja mal parados, pero sobre todo, insisto, si eso se hace con la vicepresidenta de la República y se tienen esas actuaciones arbitrarias del poder, los inversionistas se preguntarán, y bueno, si a través de un proceso administrativo se da aquello, ¿qué pasaría, no es cierto, con los conflictos en cuanto a las inversiones que puedan realizarse en nuestro país? Entonces, la seguridad jurídica se ve atacada y por lo tanto el mismo gobierno genera condiciones en donde no se dé el llamado a la inversión de empresarios en nuestro país. Ese es el daño que se lo hace a la imagen Ahora, del país doctor como Castro, tal. ¿qué podemos esperar para el 27? Es decir, a la vicepresidenta y al país nos toca esperar hasta el 27 de noviembre cuando se va a desarrollar esta audiencia. ¿Qué pasa si se le otorga en este caso estas acciones a la vicepresidenta, aunque ya no se dieron las medidas cautelares? ¿Qué esperar el día 27? Pues ella debería retornar a su cargo, ¿no? Mientras más pronto se subsane esto, Rosana, el país tendrá más calma, porque hay una preocupación gravísima, porque estamos de quebrantamiento en quebrantamiento de la Constitución, con problemas en donde no podemos recobrar el desarrollo institucional normal, la vida democrática y republicana del país. Y los propios empresarios nacionales y en general los sectores artesanales, productivos, pequeños y medianos empresarios requieren de un ambiente por lo menos de respeto a la institucionalidad, porque esto genera temores, todo es inseguro, la incertidumbre campea, no es un ambiente bueno para nadie, inclusive a nivel político aumentan las tensiones, las contradicciones. Una cosa es que en las elecciones se debata programas de gobierno, propuestas, y otra cosa es que entremos en un proceso electoral con estas situaciones gravísimas de quebrantamiento del orden constitucional. Yo creo que hay un quebrantamiento del orden constitucional y esas violaciones que se dan no quedan allí, Rosana. Revise usted la experiencia política del país, pero lo preocupante es que constantemente, imagínese usted, hasta un gobierno transitorio que debería sembrar condiciones de paz, de calma, de normalidad, porque ese es el papel de un gobierno transitorio como este, no lo hace. Y entonces se preocupa en agravar, un gobierno transitorio se preocupa de agravar las condiciones del país y no prepara al país para una transición democrática, en calma, donde se establezca la institucionalidad. Esa es la situación. A nadie favorece este ambiente. Iba a decir en la anterior respuesta a la pregunta que ni siquiera le hace un bien al propio gobierno. No sé qué clases de asesores jurídicos y políticos tendrá este gobierno, pero esto le causa daño al propio presidente de la República. Habrá disminuido algunos puntos con esta acción arbitraria, porque todo el foro de abogados a nivel nacional, de juristas, de analistas, ya sea que también lo han hecho en el ámbito político, sociológico, han criticado esta actitud del gobierno del Ecuador.
Ahora, doctor Castro, hablando de que todas estas decisiones dejan muchos procesos en la incertidumbre, generan una serie de inseguridades, quisiera yo tocar con usted otro tema que es de enorme preocupación para Cuenca, para la provincia de la Suay, esta situación que está dándose en torno al proyecto Loma Larga, al proyecto Quimsacocha, se dio de manera fugaz, además en poquísimo tiempo, sin que haya trascendido mayormente esta consulta ambiental. Creo que se llegó a consultar de parte del ministerio a unas 90 personas no más, tanto en el cantón Cuenca como en el cantón Jirau, si no me equivoco, en unas cuatro comunidades, pero además a esto se añade el informe que el Ministerio del Ambiente debía presentar por una sentencia judicial conjuntamente con Etapa. No lo hizo conjuntamente con Etapa presentó el suyo y el ministerio ha presentado otro que contradice además prácticamente todo lo que dice el informe de Etapa, y estas dos acciones serían abrir el camino para el otorgamiento ya de la licencia ambiental y por lo tanto facilitar que en este caso la empresa minera, esta transnacional, inicie la explotación en Loma Larga. Bueno, efectivamente el 31 de octubre se realizó una consulta trucha, es decir, artificiosa, diminuta, reducida a 3 grupos de campesinos correspondientes a 3 zonas, las más cercanas a la implantación de la infraestructura del proyecto minero Loma Larga. Pero ocurre que la propia Corte Constitucional, en la sentencia en la que analiza estos temas sobre la consulta ambiental a propósito de la derogatoria del decreto de la suspensión condicionada del decreto de Guillermo Lasso que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, en esa sentencia la Corte Constitucional señala que la consulta ambiental, entre otras cosas, debe hacerse en la forma más amplia posible, forma lata, involucrando a todos los sectores afectados, y la Corte detalla con suficiente amplitud el carácter de una consulta ambiental. Más resulta que acá se quiere sustituir la voluntad soberana de los diferentes pueblos, de las comunidades, con la voluntad de menos de 90 personas, de estos campesinos atraídos con dádivas por la minera. Una consulta que se hace, una de ellas en un recinto militar, y por otro lado en un día en que no estaba ni siquiera habilitado para que funcionen las instituciones públicas, y era día en donde se suspendió la jornada laboral en el sector público y privado. Además que la consulta que se realizó no cumple con lo que establece la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la Suay, en el sentido que deben participar los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, se refieren a los gobiernos parroquiales del área de influencia del proyecto, también al gobierno autónomo descentralizado municipal de Cuenca, por supuesto al gobierno provincial. De la información que tenemos no asistieron, de forma que esa consulta ambiental lo que hace es reducir el área de las comunidades de la consulta a 3 grupos, cuando usted puede advertir en el informe de Etapa que allí está planteado con lujo de detalles todas las comunidades y además de usuarios del agua que utilizan el recurso hídrico que provienen de la quebrada Collancay, Quinahuayco, de los ríos Irquis, Postete, del río Churucay, de la quebrada Lumbre, del río Yanuncay, del río Tarqui. Usted tiene con lujo de detalles en el informe de Etapa todas las comunidades y usuarios del agua con los respectivos, las autorizaciones de uso dadas por el propio MATE, tomado de los archivos del propio Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Todas esas comunidades, incluyendo la población de Cuenca que utiliza el agua de la planta potabilizadora de Susta, fueron marginados de esta consulta.
Vea usted esta barbaridad, esta Pero ahora, otra doctor Castro, arbitrariedad jurídica. justamente lo que nos preocupa es que ya vemos que el gobierno no le importa irse en contra de lo establecido por el orden jurídico, por encima de las decisiones colectivas. Para este gobierno es fácil el irrespeto a la Constitución, y este podría ser también un ejercicio de ese mismo tipo, irse encima o por encima, pisoteando todo lo que dice la norma para favorecer a ciertos grupos. Entonces, en este contexto nos preguntamos qué queda hacer ahora. Bueno, mire, sí vivimos en un estado de arbitrariedad, cuando deberíamos vivir un estado de derecho, y vivimos también una situación de los hechos consumados por parte del poder político de turno. Sin embargo, yo espero que se den las siguientes acciones. En primer lugar, el juez de ejecución de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, el juez de ejecución se transforma en un juez en el que tiene que controlar la ejecución constitucional de esa sentencia dentro de esa acción de protección planteada por algunas comunidades representantes de sistemas de agua en contra del Ministerio del Ambiente. Y entonces el juez tiene que tomar en consideración, número uno, que no se ha cumplido el propio informe constante en el punto 1 de la sentencia de la Corte Superior de Justicia de la SUAY, que era el informe general sobre la situación de Quimsacocha. Eso no se ha cumplido parcialmente. Y yo diría del 100%, un 10% se ha cumplido el punto 1. El punto 2, relativa a un informe más pormenorizado de la sustentabilidad de las fuentes de agua de Quimsacocha, relacionados con el informe del ingeniero Ordóñez, donde debía participar, donde ese informe debía ser conjunto, ese informe no se ha dado. La etapa realizó su informe por su lado, y el MATE no ha elaborado un informe que de la categoría del informe por etapa no se refiere al objeto del punto 2, y por lo tanto el punto 2 de la sentencia está también incumplido en el 100%, hablemos así. Y luego el MATE va hacia el punto 4, saltándose el punto 3 a la consulta ambiental, sin que se realice la consulta previa libre e informada a la comunidad de Escaleras. De forma que, en síntesis, incumple el punto 1, incumple el punto 2, se incumple el punto 1, 2, se saltan el punto 3 y realizan de forma desvergonzada, cínica, forma arbitraria, el punto 4, reduciendo la consulta ambiental a 3 comunidades. Claro, para ello, vea usted, Rosana, lo que se hizo es que en el informe de estudios de impactos ambientales presentado por la minera, allí ya se reduce el área de influencia del proyecto. Primero se reduce el área geográfica en general de influencia del proyecto, los impactos generales del proyecto. Luego reducen tremendamente el área ya de implantación de las infraestructuras fundamentales del proyecto, y luego terminan reduciendo, ¿no es cierto?, al máximo la área donde va a colocarse ya las plantas de transformación a 186 hectáreas. De manera que el área geográfica general se reduce, el área de implantación operativa del proyecto también se reduce, y finalmente el área de las infraestructuras fundamentales entre la quebrada Quinahuayco y la quebrada Collancay, y Collancay, también se reduce. Con esto se preparó la argumentación para reduciendo el área de influencia del proyecto, es decir, estos son solo los 3 grupos de campesinos afectados, imagínese usted. Y me pregunto entonces, todas las comunidades que toman el agua, tanto en la parte alta, media y baja del río Irquis y Postete, luego del río Yanuncay, y las comunidades que toman el agua del río Bermejos, afluente del Yanuncay, y las comunidades que sirven de las aguas del río Yanuncay, y las comunidades que sirven del agua de la quebrada Lumbre, y las que se sirven del río Churucay y del río Girón, y las aguas que van al río Cay, todas esas, y más la ciudad de Cuenca que tome el agua de la planta de Susta, todas esa población que rebasa, ¿sí?,
las 400.000 personas, han sido marginadas de esa consulta. El juez entonces tiene que asumir el control y dejar sin efecto, todo lo actuado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ahora, el Y juez por otro lado, puede actuar, digamos, de oficio, no sé si estoy utilizando bien los términos, o el juez en este caso necesita de una acción que algún sector, alguna persona interponga sobre esta situación. bueno, al juez han llegado tanto oficios de la Procuraduría General del Estado, del MATE, del Ministerio de Recursos por un lado, y ha llegado escritos y memoriales también por la defensa técnica de los accionantes en la acción de protección. Y el juez, y también ha habido pronunciamientos de etapa, memoriales que ha hecho llegar etapa al juez. El juez tiene que entonces estudiar a profundidad y dejar sin efecto todas esas maniobras inconstitucionales, ilegales, y ordenar que se cumpla a cabalidad como debe cumplirse al pie de la letra lo establecido en la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Vea usted que la propia Defensoría del Pueblo también tiene que cumplir su rol. La Defensoría del Pueblo no puede ser un estatus que solamente queda viéndolo o observando ahí, sino tiene la labor, como dice la Constitución, de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y la Defensoría del Pueblo no puede estar esperando que vengan reacciones desde el centralismo de Quito, sino tiene que tener una posición más dinámica. Ellos, de acuerdo a la sentencia, tienen que emitir un informe, y en ese informe tendrán que decir con toda la objetividad, con realmente asumiendo con valor las cosas, con interés y coherencia, de cómo se dio esa consulta ambiental, e informar al juez, porque ellos están determinados en sentencia que deben ser los que informen. Entonces, también la Defensoría del Pueblo tiene que cumplir su papel. Y por supuesto, Rosana, en otra parte, nosotros esperamos un pronunciamiento del señor alcalde y del Consejo Cantonal de Cuenca. Todos los consejos cantonales que se han sucedido se han pronunciado sobre estos temas, pero ahora necesitamos un pronunciamiento expreso del Consejo Cantonal de Cuenca sobre este tema, igual del Consejo Provincial de la SUAY y de las diferentes juntas parroquiales que no fueron efectivamente convocadas para la realización de esta consulta trucha, artificiosa, mañosa que se dio el 31 de octubre, cuando toda la población cuencana estaba realmente gozando en definitiva del inicio de un feriado. Es un feriado largo que se dio, Rosana. Se aprovechó eso del primer día del feriado. Claro, con una monstruosidad que se estaba cometiendo en época de sus monstruos de Halloween. De tal manera que es de esperar que todo esto recobre también su curso, haciéndose cumplir primero la Constitución de la República, segundo el Código Orgánico del Ambiente, tercero las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, cuarto la sentencia dictada por la propia Corte Provincial de Justicia de la SUAY, y sobre todo se actúe con ética. No es posible que estas suciedades del centralismo se hagan en Cuenca. Yo no esperaba que en Cuenca se dé tamaña barbaridad, esa suciedad, esa maniobra sucia del centralismo, de autoridades que vienen acá y quieren hacer en nuestro territorio lo que viene en gana, como hacen otros lados. Nosotros en Cuenca no hemos estado acostumbrados a ver tanta suciedad. Por eso me ha causado una tremenda impresión, me ha impactado tremendamente que aquí en Cuenca se haga eso. Ya nos quejamos del centralismo, este injusto, arbitrario que nos margina, pero que este centralismo maniobrero que venga a hacer esas maniobras arbitrarias, ilegales, a vista y paciencia, cuando la ciudadanía de Cuenca está descansando, está preocupada en otras situaciones, empezaba sus festividades, pues ellos a las espaldas de la población cuencana hagan estos horrores, ¿no? Tiene que haber una reacción ciudadana, por eso realmente es importante que siga siendo conciencia, porque muchos no saben porque como todo el mundo, pasado las fiestas novembrinas, empezaron realmente a tomar conciencia y a recibir información de lo que había sucedido, porque hicieron calladitos en secreto para que nadie les vea, hicieron una utilización vil de las Fuerzas Armadas, utilizaron un recinto militar, ahí el templete del poste, e hicieron por lo tanto esa consulta con la comunidad de Duraznos, la otra en Sombrederas Chumbrín y la otra en Cristal Avarón.
Pero esas no son las únicas comunidades afectadas. Es visible que se ha dado una situación de esas y por eso hay que reaccionar fuertemente la prensa, los medios de comunicación, la academia, porque esto no puede permitirse. Esto es una arbitrariedad más, entonces vivimos de arbitrariedad en arbitrariedad y esto lleva a una descomposición feroz. ¿A qué conduce esto, Lozano? A que entonces, si la gente ve que no funcionan las medidas de derecho, no funciona la institucionalidad, estas cosas, ¿cómo se resuelven? Con la protesta en la calle, con la movilización. ¿Y qué pueden darse de aquello? No. El gobierno debe recapacitar y no puede seguir maltratándonos así a Cuenca. No Habrá puede que seguir. habrá que estar vigilantes. Doctor Castro, tengo yo que cerrar ya este diálogo, agradecerle inmensamente por sus criterios. Gracias a usted, Rosana. Buenos días. Ha sido el doctor Carlos Castro Riera. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, presidió también el Colegio de Abogados de El Azuay.